Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos López, estudiante de Regeneración en Farmacia, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro presentando la materia de servicio comunitario y terminando esa última actividad me piden dar respuesta a la siguiente pregunta. Dice, mencione dos dificultades o obstáculos que se puedan presentar al desarrollar un plan educativo de salud sobre el uso racional de medicamentos en una comunidad. Hallar la metodología más adecuada para formar educadores conscientes en temas relacionados con salud fue uno de los puntos que yo toqué como falencias, en el cual en el objetivo que tenemos con el plan educativo sobre el uso racional de medicamentos hacia la comunidad es ser un punto de referencia profesional en el cual queremos formar y capacitar a las comunidades con el fin de que obtengan los conocimientos, las cualidades y las prácticas primordiales para la promoción de la salud individual, familiar y colectiva. Con la metodología se quiere ganar es la confianza de la comunidad para que no haya un muro entre ellos y nosotros. Estos espacios que se ofrecen son para que todos los participantes indaguen con sus preguntas, inquietudes o dudas que tengan sobre estos temas y por consiguiente muchas de estas afectaciones son generadas por el uso irracional de los medicamentos. Eh, ¿Por qué? Porque hay dudas, vacíos y desinformación que tienen las personas en la comunidad y a su vez esto afecta a la salud de toda la comunidad. Otro punto que yo tomo es el de las estrategias que se utilizarán para transmitir la información sobre la prevención referente a la automedicación. El hecho de que nos encontremos ofreciendo formación y educación con respecto al uso racional de medicamentos, conociendo el tema y abordándolo de la mejor manera, mostrando las causas por las cuales se dan estos casos. Creo que es importante que como trabajadores de la salud mostremos el interés de cada tema que se les esté presentando a la comunidad, en el caso con el uso racional de medicamentos, así mostrándoles a ellos a toda la comunidad la importancia del saber que todo medicamento tiene su acción y su función. De esta manera queremos mostrar un conocimiento sobre el uso racional de medicamentos. Debemos también pensar en la participación comunitaria como un medio o una herramienta para la promoción y educación para la salud. También debemos concentrarnos en todo el proceso de aproximación y reconocimiento por parte de la comunidad. Al igual que si nos cogemos bien una estrategia que sea apta para que a ellos los haga conscientes y les genere pues también conciencia, ¿no? La redundancia, no vamos a lograrlo, no vamos a alcanzar a cumplir con los objetivos planteados para el plan educativo que estamos realizando. Creo que eso es todo por el momento. Muchas gracias.